El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte el tema Ama a tus enemigos y quiero leerte lo que dice Mateo 5:44, pero yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de manera que estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje. Te pido que uses mi vida para poder transmitir la palabra como tú quieres. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener para meditar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como te dije al principio, el título es Ama a tus enemigos. Y en la palabra que acabamos de leer dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y lo leemos y la verdad es que leerlo es muy fácil. Pero ya cuando se trata de actuar, pues es complicado. No es nada fácil. El amar a alguien, cuando se tiene a Cristo en el corazón, cuando cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, amar implica muchas cosas. Estamos acostumbrados como seres humanos a amar a los que nos aman, a los que nos hacen bien, con los que nos llevamos bien, pero cuando alguien nos lastima, cuando alguien viene, nos insulta, nos difama, nos ofende, nos puede lastimar física o verbalmente, pues entonces ahí no amamos, ¿verdad? No es algo fácil de hacer. Sin embargo, Dios nos habla en su palabra que aprendamos a amar a nuestros enemigos. En una ocasión escuché un testimonio de una mujer en donde su hija había sido abusada y esta persona después mató a la niña. Y esto fue algo real. Esta mujer fue agarraron al hombre que la había violado, y cuando ella llegó a la cárcel pidió ver a este hombre. Y pues si tú y yo nos pusiéramos en el lugar de esta mujer, pues quizá muchos de nosotros reaccionaríamos insultándolo, tal vez queriéndolo golpear, decirle hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Porque a lo mejor naturalmente esa sería la reacción, pues no fue nada agradable lo que este hombre hizo, abusó de su hija y no solamente eso, sino que la asesinó. Y cuando ella pidió ver a este hombre, le llamaron a este hombre y ella se acercó y lo abrazó y le dijo, yo te perdono y quiero que sepas que Jesús te ama. Fue todo lo que esta mujer dijo. El hombre que da el testimonio dice que cuando esta mujer lo abrazó y le dijo que lo perdonaba y que Jesús le amaba, que cuando él regresó a su celda ya nada fue igual. Allá en su celda, meditando lo que esta mujer le había dicho en la cárcel, él conoció de Cristo, alguien le habló de Cristo, él se convirtió con todo su corazón, se arrepintió y comenzó a predicar el evangelio en la cárcel. Él estaba cumpliendo su condena, pero vamos, Dios tuvo misericordia de este hombre y este hombre comenzó a predicar la palabra de Dios. Pero me voy a enfocar más en la mamá. ¿Quién de nosotros haríamos eso? ¿Y sabes lo que esta mujer reflejó? El amor de Cristo. En ocasiones nos lastiman con cosas que no minimizo para nada, pero en ocasiones porque no me saludó, porque no sé, no me prestó dinero o me lo está cobrando. Vamos, situaciones que tal vez no son tan fuertes como lo que esta mujer vivió, y nosotros no le amamos, nosotros
nos enojamos, les resistimos, nos portamos de una manera incorrecta, quizá a lo mejor los castigamos, ¿no? Como dicen por ahí, con el látigo de nuestro desprecio. Y yo creo que esta es una de las palabras más profundas, más intensas, ¿no? Que muchas veces no nos gusta escuchar, el amar a nuestros enemigos, el amar a quien nos lastima, nos ofende, nos daña. No es así. Pero fíjate, nosotros cuántas veces le fallamos a Dios, cuántas veces no le obedecemos. Incluso en este versículo que yo te estoy diciendo, cuántas veces muchos de nosotros no amamos a nuestros enemigos, y no por eso Dios deja de amarnos. Cuántas veces no hacemos su voluntad, no oramos, no buscamos su presencia, no leemos su palabra, nos olvidamos de Él, y Dios siempre está ahí con ese amor. Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Cristo va transformando nuestra vida y aún nos enseña a tener misericordia, porque creo que también el amar a nuestros enemigos entra la misericordia, el pensar que si nos están haciendo algo o que si dañaron a alguien querido, es porque no tienen a Cristo en su corazón. Y yo sé que lo que te estoy diciendo no es fácil. No te estoy diciendo que, pues no, es lo más fácil del mundo. No, requiere esfuerzo, pero aparte se necesita tener el amor de Cristo para poder amarlos. Y luego me llama la atención porque dice que también ora por los que te persiguen. No solamente ama, sino ora. Honestamente, cuando tú no estás bien con una persona, lo que menos quieres hacer es orar por esa persona. No es como de tus peticiones continuas, ¿no? Como para estar orando y Señor, bendícele o sálvalo. No, porque la verdad es que quisiéramos que sus dientes crujieran, ¿verdad? Como dice el Salmo 3. Tú heriste a mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Que yo creo que lo que deseamos es eso, que Dios los hiera, que quisiéramos en muchas ocasiones verlos mal, verlos sufrir. Yo te voy a decir algo, Dios es justo. En ocasiones nos va a permitir verlo y en otras ocasiones no. Si tú has sido ya dañado por alguien, ya sea verbal, físicamente, emocionalmente, a nosotros no nos corresponde la venganza, a nosotros nos corresponde, por muy fuerte que se escuche y aparentemente fácil, es amarlos, es perdonarlos, y aún Dios nos anima a orar por ellos, por difícil que esto sea, porque esto te va a ayudar a perdonar y nos va a enseñar a tener misericordia de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y aunque no es algo fácil, tenemos que aprenderlo a hacer. Es muy fácil orar por los que nos aman. Oye, ora por mí, no, necesito esto. Y sí, cómo no, con mucho gusto. Y estamos orando, estamos intercediendo, hasta en ocasiones ayunamos por los seres queridos. Pero cuando se trata de orar por alguien que nos ha lastimado, ahí es donde decimos, no se lo merece. ¿Por qué lo voy a hacer? Yo quiero verlo en la cárcel, yo quiero verlo en esta condición, esta persona me dañó, yo quiero, y siempre, como en el caso, por ejemplo, de este hombre que mató a esta joven, no recuerdo muy bien cuántos años le dieron, pero vamos, Dios es justo. Y aunque esta mujer en ese momento tal vez no lo sintió de corazón ese amor, ella simplemente actuó como Cristo hubiera actuado. Y él estuvo cumpliendo su condena en la cárcel, no salió, hubo justicia, pero también hubo salvación y perdón de pecados para este varón. Entonces también la palabra nos dice que oremos por los que nos persiguen. Dice: de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo.
Un hijo normalmente pues tenemos características de nuestros papás, ¿verdad? Hay unos que caminamos igual, tenemos ciertos ademanes, físicamente nos parecemos a nuestros padres. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que reflejar quién es el Padre. Y el Padre dio a su único Hijo por amor a nosotros, sabiendo que le iban a crucificar, sabiendo que muchos le iban a rechazar, sabiendo que le iban a azotar, sabiendo que lo iban a clavar en una cruz. Su amor, por eso es que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no tuvo un sentimiento de decir, no, yo por qué voy a mandar a mi hijo si yo sé que lo van a matar, yo sé que lo van a rechazar. Yo no quiero eso para mi hijo, el mundo no se lo merece. Sin embargo, Dios no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti y a mí nos amó. Y ahora ese mismo amor del Padre es el mismo que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón tenemos que reflejar a la gente. No va a ser fácil, pero Cristo va transformando nuestro corazón y nos ayuda a tener misericordia de la gente que nos lastima, de la gente que nos ha traicionado, de la gente que te ha ofendido, que nos ha ofendido. Es ahí donde tenemos que entender que lo hacen porque no tienen a Cristo en su corazón. O si tienen a Cristo en su corazón, también debemos de entender que no todos somos, más bien nadie es perfecto. No somos perfectos, somos seres humanos que nos equivocamos, que a veces vamos a reaccionar de una manera que no es la correcta y vamos a lastimar a otros, o a lo mejor va a ser con toda la alevosía, ¿verdad? Y lo hacemos porque tenemos defectos, porque estamos siendo trabajados por Dios. Hay quienes tal vez somos muy orgullosos, otros somos muy rencorosos, otros somos muy chismosos y bueno, puede haber una lista muy grande, pero por eso el Señor dice que tenemos que reflejar el amor de ¿quién? Del Padre, y que debemos de comportarnos, aquí en esa traducción me gusta porque dice como verdadero hijo del Padre. O sea que no solo lo que a mí me gusta, sino que aún en lo que lo que me cuesta trabajo, yo lo hago por amor a mi Padre Celestial. Y es un verdadero hijo de Dios, aquel que perdona, aquel que ama, aquel que pasa por alto las ofensas, aquel que ora por sus enemigos, aquel que ama a sus enemigos. Porque Dios es bueno, y dice la palabra más adelante, pues Él da luz de su sol tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Y dice en el versículo 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobardes de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo, pues es muy fácil, en pocas palabras, es muy fácil amar a quien te ama. Pero también tenemos que ver esa parte. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman y a aquellos que nos lastiman. Dios no dice, ay no, pues hoy voy a hacer salir el sol solamente para mis hijos y para los otros puros tornados, lluvias, que los desaparezcan. No, porque Dios es bueno y Dios es amoroso, aún con la gente que lo ha despreciado, aún con la gente que no quiere saber nada de Él. Aún con esos Dios permite salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque así tú y yo reflejamos ser verdaderos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo,
Dios nos enseña misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Incluso en este versículo que yo te estoy diciendo, ¿cuántas veces muchos de nosotros no amamos a nuestros enemigos y no por eso Dios deja de amarnos? ¿Cuántas veces no hacemos su voluntad, no oramos, no buscamos su presencia, no leemos su palabra, nos olvidamos de Él y Dios siempre está ahí con ese amor? Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Cristo va transformando nuestra vida y aún nos enseña a tener misericordia, porque creo que también el amar a nuestros enemigos entra la misericordia, el pensar que si nos están haciendo algo o que si dañaron a alguien querido, es porque no tienen a Cristo en su corazón. Y yo sé que lo que te estoy diciendo no es fácil. No te estoy diciendo que, pues no, es lo más fácil del mundo. No, requiere esfuerzo, pero aparte se necesita tener el amor de Cristo para poder amarlos. Y luego me llama la atención porque dice que también ora por los que te persiguen. No solamente ama, sino ora. Honestamente, cuando tú no estás bien con una persona, lo que menos quieres hacer es orar por esa persona. No es como de tus peticiones continuas, ¿no? Como para estar orando y Señor, bendícele o sálvalo. No, porque la verdad es que quisiéramos que sus dientes crujieran, ¿verdad? Como dice el Salmo 3. Tú heriste a mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Que yo creo que lo que deseamos es eso, que Dios los hiera, que quisiéramos en muchas ocasiones verlos mal, verlos sufrir. Yo te voy a decir algo, Dios es justo. En ocasiones nos va a permitir verlo y en otras ocasiones no. Si tú has sido ya dañado por alguien, ya sea verbal, físicamente, emocionalmente, a nosotros no nos corresponde la venganza, a nosotros nos corresponde, por muy fuerte que se escuche y aparentemente fácil, es amarlos, es perdonarlos y aún Dios nos anima a orar por ellos, por difícil que esto sea, porque esto te va a ayudar a perdonar y nos va a enseñar a tener misericordia de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y aunque no es algo fácil, tenemos que aprenderlo a hacer. Es muy fácil orar por los que nos aman. Oye, ora por mí, no, necesito esto. Y sí, cómo no, con mucho gusto. Y estamos orando, estamos intercediendo, hasta en ocasiones ayunamos por los seres queridos. Pero cuando se trata de orar por alguien que nos ha lastimado, ahí es donde decimos, no se lo merece. ¿Por qué lo voy a hacer? Yo quiero verlo en la cárcel, yo quiero verlo en esta condición, esta persona me dañó, yo quiero, y siempre, como en el caso, por ejemplo, de este hombre que mató a esta joven, no recuerdo muy bien cuántos años le dieron, pero vamos, Dios es justo. Y aunque esta mujer en ese momento tal vez no lo sintió de corazón ese amor, ella simplemente actuó como Cristo hubiera actuado. Y él estuvo cumpliendo su condena en la cárcel, no salió, hubo justicia, pero también hubo salvación y perdón de pecados para este varón.
Entonces también la palabra nos dice que oremos por los que nos persiguen. Dice: de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Un hijo normalmente pues tenemos características de nuestros papás, ¿verdad? Hay unos que caminamos igual, tenemos ciertos ademanes, físicamente nos parecemos a nuestros padres. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que reflejar quién es el Padre. Y el Padre dio a su único Hijo por amor a nosotros, sabiendo que le iban a crucificar, sabiendo que muchos le iban a rechazar, sabiendo que le iban a azotar, sabiendo que lo iban a clavar en una cruz. Su amor, por eso es que la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no tuvo un sentimiento de decir: no, yo por qué voy a mandar a mi hijo si yo sé que lo van a matar, yo sé que lo van a rechazar. Yo no quiero eso para mi hijo, el mundo no se lo merece. Sin embargo, Dios no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti y a mí nos amó. Y ahora ese mismo amor del Padre es el mismo que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón tenemos que reflejar a la gente. No va a ser fácil, pero Cristo va transformando nuestro corazón y nos ayuda a tener misericordia de la gente que nos lastima, de la gente que nos ha traicionado, de la gente que te ha ofendido, que nos ha ofendido. Es ahí donde tenemos que entender que lo hacen porque no tienen a Cristo en su corazón. O si tienen a Cristo en su corazón, también debemos de entender que no todos somos, más bien nadie es perfecto. No somos perfectos, somos seres humanos que nos equivocamos, que a veces vamos a reaccionar de una manera que no es la correcta y vamos a lastimar a otros, o a lo mejor va a ser con toda la alevosía, ¿verdad? Y lo hacemos porque tenemos defectos, porque estamos siendo trabajados por Dios. Hay quienes tal vez somos muy orgullosos, otros somos muy rencorosos, otros somos muy chismosos y bueno, puede haber una lista muy grande, pero por eso el Señor dice que tenemos que reflejar el amor de ¿quién? Del Padre, y que debemos de comportarnos, aquí en esa traducción me gusta porque dice como verdadero hijo del Padre. O sea que no solo lo que a mí me gusta, sino que aún en lo que lo que me cuesta trabajo, yo lo hago por amor a mi Padre Celestial. Y es un verdadero hijo de Dios, aquel que perdona, aquel que ama, aquel que pasa por alto las ofensas, aquel que ora por sus enemigos, aquel que ama a sus enemigos. Porque Dios es bueno, y dice la palabra más adelante: pues Él da luz de su sol tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Y dice en el versículo 46: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobardes de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo, pues, es muy fácil, en pocas palabras, es muy fácil amar a quien te ama. Pero también tenemos que ver esa parte. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman y a aquellos que nos lastiman. Dios no dice: ay no, pues hoy voy a hacer salir el sol solamente para mis hijos, y para los otros puros tornados, lluvias, que los desaparezcan. No, porque Dios es bueno y Dios es amoroso, aún con la gente que lo ha despreciado, aún con la gente que no quiere saber nada de Él. Aún con esos Dios permite salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón.
Debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque así tú y yo reflejamos ser verdaderos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo, Dios nos enseña misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Como Cristo hubiera actuado. Y Él estuvo cumpliendo su condena en la cárcel. No salió. Hubo justicia, pero también hubo salvación y perdón de pecados para este varón. Entonces también la palabra nos dice que oremos por los que nos persiguen. Dice, de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Un hijo normalmente pues tenemos características de nuestros papás, ¿verdad? Hay unos que caminamos igual, tenemos ciertos ademanes, físicamente nos parecemos a nuestros padres. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que reflejar quién es el Padre. Y el Padre dio a su único Hijo por amor a nosotros, sabiendo que le iban a crucificar, sabiendo que muchos le iban a rechazar, sabiendo que le iban a azotar, sabiendo que lo iban a clavar en una cruz. Su amor, por eso es que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no tuvo un sentimiento de decir, no, yo por qué voy a mandar a mi hijo si yo sé que lo van a matar, yo sé que lo van a rechazar. Yo no quiero eso para mi hijo, el mundo no se lo merece. Sin embargo, Dios no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti y a mí nos amó. Y ahora ese mismo amor del Padre es el mismo que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón tenemos que reflejar a la gente. No va a ser fácil, pero Cristo va transformando nuestro corazón y nos ayuda a tener misericordia de la gente que nos lastima, de la gente que nos ha traicionado, de la gente que te ha ofendido, que nos ha ofendido. Es ahí donde tenemos que entender que lo hacen porque no tienen a Cristo en su corazón. O si tienen a Cristo en su corazón, también debemos de entender que no todos somos, más bien nadie es perfecto. No somos perfectos, somos seres humanos que nos equivocamos, que a veces vamos a reaccionar de una manera que no es la correcta y vamos a lastimar a otros, o a lo mejor va a ser con toda la alevosía, ¿verdad? Y lo hacemos porque tenemos defectos, porque estamos siendo trabajados por Dios. Hay quienes tal vez somos muy orgullosos, otros somos muy rencorosos, otros somos muy chismosos y bueno, puede haber una lista muy grande, pero por eso el Señor dice que tenemos que reflejar el amor de ¿quién? Del Padre, y que debemos de comportarnos, aquí en esa traducción me gusta porque dice como verdadero hijo del Padre. O sea que no solo lo que a mí me gusta, sino que aún en lo que lo que me cuesta trabajo, yo lo hago por amor a mi Padre Celestial. Y es un verdadero hijo de Dios, aquel que perdona, aquel que ama, aquel que pasa por alto las ofensas, aquel que ora por sus enemigos, aquel que ama a sus enemigos. Porque Dios es bueno y dice la palabra más adelante, pues Él da luz
de su sol tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Y dice en el versículo 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobardes de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo, pues, es muy fácil, en pocas palabras, es muy fácil amar a quien te ama. Pero también tenemos que ver esa parte. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman y a aquellos que nos lastiman. Dios no dice, ay no, pues hoy voy a hacer salir el sol solamente para mis hijos, y para los otros puros tornados, lluvias, que los desaparezcan. No, porque Dios es bueno y Dios es amoroso, aún con la gente que lo ha despreciado, aún con la gente que no quiere saber nada de Él. Aún con esos Dios permite salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque así tú y yo reflejamos ser verdaderos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo, Dios nos enseña misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Perfecto. No somos perfectos, somos seres humanos que nos equivocamos, que a veces vamos a reaccionar de una manera que no es la correcta y vamos a lastimar a otros, o a lo mejor va a ser con toda la alevosía, ¿verdad? Y lo hacemos porque tenemos defectos, porque estamos siendo trabajados por Dios. Hay quienes tal vez somos muy orgullosos, otros somos muy rencorosos, otros somos muy chismosos, y bueno, puede haber una lista muy grande, pero por eso el Señor dice que tenemos que reflejar el amor de ¿quién? Del Padre, y que debemos de comportarnos, aquí en esa traducción me gusta porque dice como verdadero hijo del Padre. O sea que no solo lo que a mí me gusta, sino que aún en lo que lo que me cuesta trabajo, yo lo hago por amor a mi Padre Celestial. Y es un verdadero hijo de Dios, aquel que perdona, aquel que ama, aquel que pasa por alto las ofensas, aquel que ora por sus enemigos, aquel que ama a sus enemigos. Porque Dios es bueno, y dice la palabra más adelante, pues Él da luz de su sol tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Y dice en el versículo 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobardes de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo, pues, es muy fácil, en pocas palabras, es muy fácil amar a quien te ama. Pero también tenemos que ver esa parte. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman y a aquellos que nos lastiman.
Dios no dice, ay no, pues hoy voy a hacer salir el sol solamente para mis hijos y para los otros puros tornados, lluvias, que los desaparezcan. No, porque Dios es bueno y Dios es amoroso, aún con la gente que lo ha despreciado, aún con la gente que no quiere saber nada de Él. Aún con esos Dios permite salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque así tú y yo reflejamos ser verdaderos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo, Dios nos enseña misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y dice en el versículo 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobardes de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo, pues es muy fácil, en pocas palabras, es muy fácil amar a quien te ama. Pero también tenemos que ver esa parte. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman y a aquellos que nos lastiman. Dios no dice, ay no, pues hoy voy a hacer salir el sol solamente para mis hijos y para los otros puros tornados, lluvias, que los desaparezcan. No, porque Dios es bueno y Dios es amoroso, aún con la gente que lo ha despreciado, aún con la gente que no quiere saber nada de Él. Aún con esos Dios permite salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque así tú y yo reflejamos ser verdaderos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo, Dios nos enseña misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Aparezcan, no, porque Dios es bueno y Dios es amoroso, aún con la gente que lo ha despreciado, aún con la gente que no quiere saber nada de Él. Aún con esos Dios permite salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque así tú y yo reflejamos ser
verdaderos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo, Dios nos enseña misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Misericordia sobre aquellos que no tienen a Dios en su corazón y que actúan de esta manera. Y aquellos que ya lo tienen, amados, tienen que ser perfeccionados como tú y yo estamos siendo perfeccionados. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar y a reflejar el amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El amor de Cristo a la gente, Padre Santo, que aún nos lastima. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.